Hoy voy a revelarte el verdadero propósito de la Sagrada Comunión. Si deseas entender el significado de la Santa Comunión, es necesario que entiendas el significado de la Pascua judía. Estas dos celebraciones están históricamente y teológicamente conectadas. La Pascua judía fue el establecimiento de un sacrificio anual. La primera Pascua tuvo lugar durante la última plaga que Dios envió sobre los egipcios. Fue a través de este evento catastrófico que Faraón liberó a los hebreos de la esclavitud. Finalmente dejó ir al pueblo israelita. Lo que sucedió es que Dios les mandó a los hebreos esclavizados a que cada familia tenía que sacrificar un cordero inmaculado. Y cada miembro de la familia tenía que tomar parte de la comida. Todo lo que sobraba tenía que ser quemado por completo. Y la sangre del cordero tenía que ser colocada en la entrada de cada hogar. Las familias hebreas que habían puesto la sangre en sus puertas fueron pasadas por alto, salvadas por el ángel del Señor. Esto es lo que significa la palabra Pascua, ser pasado por alto. Por otro lado, todos los primogénitos de la población en Egipto murieron esa noche. Este evento fue instituido como una celebración a ser recordada a través de todas las generaciones de judíos. En esta conmemoración, los judíos participaban en la ofrenda y comida de un cordero. La Pascua era un sacrificio. Se le refiere como tal en el Antiguo Testamento. Ahora, si la Pascua era un sacrificio, como tal, tenía que ser vista como expiación por el pecado, hasta cierto punto. Porque todos los sacrificios estaban asociados con el perdón de los pecados en un nivel u otro en el Antiguo Testamento. La Pascua sigue siendo una fiesta judía hasta hoy en día. Los judíos han guardado la Pascua a lo largo de muchas generaciones como un recordatorio de la liberación. Un recordatorio de que Dios es todopoderoso y que actuó en nombre de su pueblo. Además, esta fiesta también sirve como un recordatorio de que la forma de acercarse a Dios es a través del sacrificio. Dios es santo y tiene que haber una provisión para expiar por los pecados. La Sagrada Comunión. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sitúan la institución de la Sagrada Comunión en un día en el cual Jesucristo y sus discípulos estaban celebrando la Pascua. El relato en Mateo nos dice: los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Ten en cuenta que fue mientras que celebraban la Pascua que Jesús instituyó esta nueva práctica. En este preciso momento de la historia es cuando la Pascua pasa a ser la cena del Señor. Lo nuevo reemplaza lo viejo. Como verás, solo unas pocas horas después de este evento, Jesús derramó su sangre en el Calvario por nuestros pecados. La Pascua apuntaba hacia el futuro. Cristo se convirtió en el cumplimiento de este evento. La Escritura nos dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús es nuestro Cordero Pascual. A través de su sacrificio expiatorio, Dios pasa por alto el juicio por nuestros pecados. Pedro, que estuvo allí en la Santa Cena, escribió en su epístola: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero que era sacrificado en la Pascua tenía que ser impecable, sin mancha. Por tanto, es obvio que Pedro está usando lenguaje asociado con la Pascua, usando las palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesús por primera vez. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La Pascua fue reemplazada por una nueva práctica, una conmemoración sin derrame de sangre. Jesús derramó su sangre en un acto final, completo, expiatorio. Ahora sus seguidores practican este ritual como un recuerdo de su sacrificio. Los elementos que se usaron son simbólicos de su muerte. Nos recuerdan de su muerte. Esto es, el pan y el vino. Los primeros cristianos se reunían basados en esta celebración. Cuando se reunían, no venían a escuchar a un predicador, aunque tenían enseñanzas. No se reunían para escuchar a unos cantantes, aunque cantaban himnos de adoración. Sus reuniones se centraban en torno a una comida en la que participaban de los elementos instituidos por nuestro Señor en recuerdo de su muerte. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es más impactante que cualquier sermón o cualquier canción. En este acto estás realmente concentrado en Él. Cuando tomas estos elementos, estás envuelto en algo íntimo. Estás proclamando su muerte. Estás recordando su sacrificio expiatorio. Esta práctica conmemorativa o este rito va directamente al corazón del problema de la humanidad, que es el pecado. Todos tenemos esta cosa en nosotros. El pecado causa caos, causa culpabilidad, causa dolor, divide, destruye. Cuando nos reunimos para participar en la Santa Comunión, estamos proclamando nuestra libertad de los efectos devastadores del pecado. Estamos admitiendo nuestra culpabilidad, pero también reconocemos nuestra posición correcta ante Dios debido al sacrificio de Jesús. Tenemos paz con Dios. Por lo tanto, podemos vivir una vida de bondad y productividad para la gloria de Dios. Esto es más grande que cualquier sermón. Hacemos esto en recuerdo de Él. De esto se trata la Santa Comunión o la Cena del Señor. Nos recuerda de nuestra liberación, pero también que nuestros pecados han sido pasados por alto. Hay perdón en Cristo, hay expiación en Él. Bien, ahora, déjame poner las cosas en perspectiva o resumirlas. El Éxodo fue precedido por la primera Pascua. El Éxodo fue el gran evento que llevó a los hebreos a la libertad y les permitió convertirse en una nación soberana bajo guía de su Dios. Jehová se convirtió en su Dios personal y estableció un pacto con ellos. La cruz fue precedida por la Cena del Señor. En la cruz Jesús pagó por los pecados del creyente. Él los redimió de la esclavitud del pecado. Luego estableció un nuevo pacto y cada creyente ahora puede vivir para la gloria de Dios. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que era por venir. El Nuevo Testamento es una luz más brillante, más clara. En el Antiguo Testamento, Jehová se manifestaba por medio de la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, Jehová es manifiesto en la carne y moró entre nosotros. Una revelación más amplia, más brillante. Después de la Pascua, los judíos entraron en una relación personal con Dios y todos los mandatos y mandamientos debían seguirse basándose en el hecho de que Jehová los había rescatado de la esclavitud. Esto se recordaba anualmente en la Pascua. Después de la última cena, el creyente se une a Cristo en el bautismo, se identifica con Jesús en su muerte y es convocado a una nueva vida a través de su resurrección. ¡Nueva vida!
El cristiano ahora vive su vida para complacer a su Señor, motivado por amor y en respuesta a su obra expiatoria en la cruz. Esto se tipifica en la participación de la Santa Comunión. En la anterior revelación se celebra el ser liberado de la esclavitud, un contexto más terrenal, más político. En la última revelación se celebra el ser librado de la esclavitud del pecado y el establecimiento de una buena relación con Dios por medio del sacrificio vicario de Jesucristo. El anterior es una sombra de lo venidero. Y mis amados, este es el verdadero propósito de la Santa Comunión. Gracias por tu sintonía. Por favor, danos un like, me gusta y suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a alcanzar más personas para Cristo. Hasta la próxima. Recuerda vivir por encima del resto. Vivir la vida suprema, the supernal life.